nombre es Eduardo Ramos Hernández, responsable de la Sala de Silentes de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay. En la Sala de Silentes se atiende a niños y adolescentes sordos para el desarrollo del lenguaje a través del método La Logogenia. Desde hace 13 años se aplica este método en la comunidad de sordos y hemos obtenido resultados favorables en los procesos de lectura y escritura. Para conocer más acerca del método, el día de hoy les voy a compartir 2 lecturas para dar respuesta a 3 preguntas detonantes. La primera, ¿qué es la logogenia? La segunda, ¿con qué trabaja la logogenia? Y la tercera, ¿cómo se trabaja en logogenia? Para dar respuesta a la primera pregunta detonante, les voy a compartir un texto del libro Leer y comprender con logogenia, de la autora Marisela Velasco, a quien envío un saludo. En 1965, Noam Chomsky asume la existencia de una facultad biológica que permite a los seres humanos adquirir una lengua. Al transcurrir los años, su propuesta teórica generativista, que reformulaba ideas de científicos anteriores a Chomsky, tales como Descartes, Humboldt y Leibniz, posee total vigencia en la actualidad. Para los teóricos que adscriben a la hipótesis innatista del lenguaje, nacemos con una capacidad innata e incluso inconsciente para desarrollar una lengua, y esta evoluciona en el individuo mediante el contacto con otros seres que la hablen. Esta idea central de la gramática generativa ha sido el pilar sobre el cual la doctora Bruna Radelli desarrolla el método logogenia. Mediante la logogenia, procuramos acercar de manera artificial a los niños sordos al español para que puedan adquirir de la forma más natural posible el instrumento cultural más importante del ser humano, el lenguaje. Solo 1 de cada 10 niños sordos que nace en México lo hace en el seno de una familia de padres sordos, lo que le permite hablar con las manos como lo hace su familia sorda. Este niño no tiene ningún problema para adquirir la lengua de los signos como lengua materna, así que él o ella podrá platicar con su familia y vivir una vida plena. Los otros 9 niños sordos no tienen esa ventaja, porque nacen en una familia que puede oír y hablar español, náhuatl o cualquier otro idioma de nuestro país. Los padres de esos niños no pueden conversar con sus hijos simplemente porque los niños no saben el idioma y lo desconocen porque no lo pueden escuchar. Son niños que por nacer sordos carecen de una experiencia auditiva que los lleva a saber una lengua natural, además de que corren el riesgo de una deficiencia permanente en el dominio del lenguaje, que les permite incorporarse a la cultura de su sociedad. Con este problema se enfrenta a diario los padres y los maestros de estos niños. Conviven con ellos y saben que son inteligentes, pero no entienden cuál es el problema. ¿Por qué no aprenden a leer? ¿Por qué no pueden escribir una oración que se entienda? Bruna Radelli, 1996, afirmó que los niños sordos no saben español, y esto fue el punto de partida para diseñar el método logogenia. La logogenia considera que el ser humano es capaz de adquirir y desarrollar el lenguaje gracias a que forma parte de la naturaleza misma de los hombres, y puede hacerlo por el simple contacto con una lengua natural. El desarrollo de la capacidad lingüística puede producirse con la ayuda de cualquier individuo. No por eso tiene lugar tal desarrollo en menor medida en y desde su interior, pero porque tiene siempre necesidad de la estimulación externa. Esta idea sintetiza de que el sordo en edad crítica de adquisición del lenguaje posee la capacidad lingüística que tienen los oyentes, pero al no haber recibido el estímulo externo mediante la audición, no lo ha desarrollado. Esto propicia que se requiera de un estímulo alternativo en una modalidad diferente, para despertar un proceso que se encuentra en el organismo de manera latente. El estímulo es ofrecido por otra persona,
no necesariamente un profesional especializado en lenguaje y audición, que sepa su lengua y esté alfabetizado, de manera que actúa como la fuente externa que lo incita, mediante la comunicación escrita, a desarrollar de manera casi natural el proceso de adquisición. Importa destacar que con la logogenia el niño sordo establece una comunicación con el logogenista por medio de la escritura, pero la finalidad del trabajo no es establecer un intercambio comunicativo, sino estimular procesos internos de adquisición, tomando en cuenta que comunicación no es lo mismo que el lenguaje. Una parte de lo que éste hace antes de que el lenguaje pueda utilizarse de forma comunicativa, debe establecer qué es lo que hay que comunicar. La logogenia busca poner en contacto al niño sordo con su comunidad oyente por medio de la lengua escrita, y al hacerlo no solo desarrolla su competencia lingüística, sino que además lo ayuda a ser autosuficiente en la interacción con ella, pues si conoce la modalidad escrita de una lengua hablada, podrá valerse por sí mismo y no sentirse excluido entre sus pares. Para dar respuesta a la segunda y tercera pregunta, les voy a compartir un texto del libro La logogenia, una alternativa en la educación bilingüe de niños y adolescentes sordos. Autores: Minerva Nava Escamilla, José Luis Flores Flores, a quienes también les envío un saludo. ¿Con qué trabaja la logogenia? Se trabaja a través de pares mínimos, que son oraciones escritas gramaticalmente correctas, que varían por un solo elemento entre sí, produciendo significados diferentes, y que tienen la tarea de mostrar al sordo numerosos ejemplos de estructuras gramaticales para que el sujeto reciba las reglas intrínsecas a la lengua y así desplegar el desarrollo de ésta. A través de los pares mínimos, la logogenia trabaja con el componente sintáctico. Al respecto, Radelli dice que hay algunos significados de la lengua que solo se crean y perciben a través de la sintaxis, es decir, fuera de la relación con lo contextual, sin negar que hay otros significados lingüísticos que se obtienen fuera de ella. Otro elemento fundamental para el trabajo con la logogenia es el mecanismo cognitivo de la oposición, el que nos permite percibir y establecer diferencias y sobre el cual organizamos la información del mundo y lo conocemos. A este respecto, la logogenia se posiciona desde la existencia de la facultad biológica del lenguaje y por ende la existencia de una capacidad perceptual específica que se aplica a la habilidad de diferenciación respecto a lo que es inherente al lenguaje, puesto que el hombre tiene diversas capacidades perceptivas y cada una de ellas está relacionada con un campo específico, siendo entonces que la percepción ejecuta la propia actividad discriminatoria. Entonces, se presentan pares de oraciones con oposiciones de tipo sintácticas, siendo la tarea del logogenista, quien hace logogenia, presentar información necesaria y suficiente del español a través de pares mínimos que le permitan al sordo sentar las bases del desarrollo de su capacidad innata del lenguaje. Existen 7 tipos de oposiciones sintácticas con las que se trabaja el método, y se describen como sigue. Oposición lexical, en la que se sustituye un elemento léxico por otro. Dame la muñeca, dame la pelota. Toca la pelota, lanza la pelota. Oposición en el orden de los elementos, la que está determinada por la variación en el orden de las palabras que conforman la oración. Pon tu mano sobre mi mano. Pon mi mano sobre tu mano. Pon a la niña sobre la silla. Pon la silla sobre la niña. Oposición de la forma de un elemento, en donde la información que se transmite se manifiesta en la forma de una palabra. Toma la botella y el portafolios y ábrela. Toma la botella y el portafolios y ábrelo. Toma la botella y el portafolios y ábrelos. La oposición manifiesta por la presencia y ausencia de un elemento,
lo que modifica sustancialmente el significado de una oración. Dame la pluma azul y abre la libreta. Dame la pluma y abre la puerta. Me sirve para estudiar. Me sirve estudiar. La oposición determinada por la sustitución de un elemento por otro, de tipo funcional, no lexical como la primera oposición de la lista. Dame la pluma y tu mano. Dame la pluma con tu mano. Toca su cabeza y el cuaderno. Toca su cabeza con el cuaderno. La oposición entre gramaticalidad y agramaticalidad, que permite diferenciar las oraciones que sí pertenecen al español de aquellas que no lo son, aun cuando los elementos de ambas sí sean palabras de esta lengua. La niña se cayó de la cama. La se niña cayó de la cama. Los elefantes son grandes. Los elefante son grandes. La oposición determinada a través de la entonación. En el caso de la percepción auditiva de la lengua y que tiene su representación a través de la puntuación y acentuación en la escritura y que hace la diferencia de significados. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? No, está con su amigo. No está con su amigo. ¿Cómo se trabaja en logogenia? Como ya hemos mencionado, se trabaja con el contraste entre dos significados, mostrando el significado de cada elemento de la oración en lo léxico y lo sintáctico. El primer instrumento es el ya descrito par mínimo, entrando en la fase de comprensión de la lengua. Se inicia presentando pares de oraciones que son fáciles de ejecutar, lo que permite dar cuenta de que el sujeto sordo está comprendiendo la información lingüística que se le presenta. No solo son órdenes razonables, pues lo importante es la interpretación de la oración, no su ejecución, así como dar cuenta a los niños sordos de que la lengua permite decir cosas razonables y raras, verdaderas y falsas, lógicas e ilógicas, posibles e imposibles. En el mundo real, posibilidad a la larga de comprender una metáfora. También se trabaja con oposiciones que permitan distinguir la diferencia entre una oración gramatical de una gramatical, aun cuando se comprenda el significado de la oración. El segundo instrumento tiene como objetivo estimular el uso creativo de la lengua. Es el momento de escribir cosas acerca de las cosas. De escribir adivinanzas, descripciones, que se construyen entre el sordo y el logogenista. Se inicia la fase de producción de la lengua. Llegado este momento, es que el sujeto sordo se encuentra cada vez más cerca del logro de los propósitos planteados por la logogenia y se habrá de trabajar en la diversificación de significados lingüísticos que se representen y la posibilidad de producir textos escritos de manera autónoma. Por último, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de Hidalgo por este espacio. Nos vemos pronto.